noches una vez más a todos ustedes. Es un gusto estar con ustedes en este día que es un poco inusual, donde nos reunimos como pueblo de Dios, pero aquí estamos justamente porque el día de mañana tenemos que nosotros cumplir nuestra responsabilidad. ¿Qué le parece si me acompaña y que encomendamos este tiempo a Dios? Oramos a Dios que Él nos enseñe su verdad y que pueda enseñarnos exactamente para lo cual nos ha traído también. Y pedimos que Él pues nos hable. Oramos. Padre, gracias damos por este tiempo que nos das, que nos brindas, un tiempo muy particular en tu presencia, donde queremos adorarte ahora a través de la enseñanza de tu palabra y del aprendizaje también de ella. Permítenos ser instruidos, porque cada cierto tiempo es sumamente crucial e importante que la iglesia podamos profundizar, podamos entender y podamos escuchar acerca de este tema. Te pedimos, Señor, mucha sabiduría en medio de este tiempo. Permíteme ser tu vocero. Permíteme, Señor, que hable con un lenguaje sencillo. Y, Señor, sobre todo, que tú seas glorificado. Padre, oramos de esta forma, dando gracias, Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Amén. ¿Sabe? Quiero hacerle una pregunta para iniciar este tiempo. Y la pregunta más o menos dice así: ¿qué no hemos pasado en la vida? ¿Qué cosa no hemos pasado en la vida? Si hacemos un recuento de todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos pasado, todo lo que hemos enfrentado, y de repente hasta ahora todavía seguimos enfrentando ciertas cosas, y yo solamente quiero hacer una pequeño recuento. Algunos han pasado traiciones, sinsabores, pleitos, pruebas. Algunos se han metido en ciertas crisis, a veces financieras, a veces matrimoniales. Algunos se han metido en deudas y están endeudados y han afrontado por muchos momentos este tipo de cosas. Otros se han metido en enfermedades o han terminado enfermos. Otros han terminado en pérdidas, robos, injusticias, situaciones familiares que escapaban a veces de nuestras manos, accidentes, malas noticias, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando uno hace un recuento de todo lo que hemos vivido y todo lo que hemos pasado, ahora debemos preguntarnos, ¿recuerda la situación más grave que vivimos? La que nos tocó enfrentar, que fue definitivamente bastante difícil, una situación que no sabíamos qué hacer, cómo enfrentarla, qué pasos tomar también. De repente usted nos visita en esta noche y usted dice, es cierto, he pasado una situación tan grave, lo estoy pasando y no sé cómo hacer, cómo enfrentarla. ¿Sabe? Mucho de lo que nosotros hemos vivido y pasado, en medio de este recuento que hacemos, algunos nos han dejado marcas, algunos nos han dejado decepcionados y algunos de nosotros hemos terminado un tanto resentidos por las cosas que hemos vivido. Y así vamos por la vida, marcados, a veces decepcionados, a veces un poco amargados o resentidos de las cosas que nos han tocado vivir, y a veces decimos, ¿y por qué a nosotros? ¿Por qué no fue a mi vecina o a mi vecino? ¿Por qué me tuvo que tocar a mí? Yo escuché la historia de Esteban. En la historia que se cuenta de Esteban, él dice que al poco tiempo de casarse, tuvo que irse a otra ciudad por motivo de trabajo. Laura, su esposa, se quedó muy triste y muy sola, pero entendió que Esteban tenía que ir a trabajar y no había trabajo en su contexto y tuvo que probar en otro lugar, muy lejos. Al poco tiempo ella empezó a sentirse muy sola y empezó a creerse también que ya hasta no tenía esposo. ¡Wow! Y esto es lo que empezó a sentir un poco Laura en su vida. Entonces, ¿qué sucedió? Terminó esta mujer siéndole infiel a su marido. Esteban se enteró al poco tiempo de toda esta situación. Y Esteban le envió una carta y le dijo que sabe que nunca más podría perdonarla. Y es más, Esteban nunca más volvería a casa. Pasaron ciertos meses de esta situación y a consecuencia de un accidente, Esteban perdió la memoria. No sabía ni siquiera cómo leer. Según el médico, decía que existía la posibilidad de que en un tiempo adelante él recuperaría la memoria. Entonces Laura, que se enteró de todo esto, dijo, está bien, yo voy a atenderlo y cuidarlo, solo hasta que él recupere la memoria. Y fue así. Un año después, Esteban recupera la memoria.
Y ahí está Esteban, si tú te puedes imaginar a un hombre, está sentado en la cama, meditando un poco en todos sus recuerdos y que le están volviendo a la memoria. Y en este recuerdo de su mujer que le ha sido infiel y ahora él sin saber qué hacer. ¿Quién podría manejar todo esto? ¿Cómo podría uno actuar en medio de esta situación? ¿Quién podría cambiar la situación de Esteban para que no esté sufriendo como lo hace? Si nosotros miramos un poco nuestro contexto, hoy lo que nosotros vivimos hoy en día, si hacemos un recuento de lo que está sucediendo exactamente en nuestro contexto, en nuestro país, hay crisis en todo lugar. Y debo mencionar un poco en cuanto a ello. Hay crisis en la política. Usted sabe, no vamos a hablar de política aquí, ni siquiera estamos para mencionar la política, pero necesitamos un poco hacer el recuento de dónde estamos viviendo y lo que está sucediendo hoy en día en nuestro país. En el gobierno central tenemos 4 expresidentes con juicios por una presunta corrupción. Hay varios gobernadores regionales que en este momento están en la cárcel con juicios indebidos o debidos, acusados de que han hecho un uso indebido de los fondos públicos. ¿Qué más tenemos? Decenas de alcaldes también están en medio de esta situación. Y casi es como una bacteria todo lo que está sucediendo que ha infectado justamente nuestra administración pública. El choque de poderes que está sucediendo hoy en día entre el Congreso y el presidente de la República. Y estas noticias que salen ahora de aquellos que están siendo blindados y que no se les puede tocar. ¡Wow! Y nosotros, muchos de nosotros que a veces miramos el Face, a veces nos sentimos un poco resentidos, amargados con este tipo de cosas. Y a veces hasta damos nuestra opinión en medio de nuestra amargura, que a veces no es lo mejor y no es lo más sabio. Hablamos un poco más acerca de esta cuestión. Muchos funcionarios están embarrados con esta constructora de Odebrecht, congresistas, ministros, jueces, fiscales, políticos, empresas periodísticas, periódicos también, empresarios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabe? San Agustín decía hace 1500 años atrás, él decía, el hombre se corrompía por 3 cosas. 1, por el ansia de dinero. 2, por el ansia de poder. Y 3, por la lujuria sexual. Y hoy en día se están corrompiendo, dicen algunos, justamente por la ansia de dinero y también por la ansia de poder. Y eso está ocurriendo en medio de nuestra crisis política. Pero también nosotros encontramos la crisis moral, lo que estamos viviendo hoy en día en nuestra sociedad, en lo que nosotros empezamos a mirar. La ideología de género. Y hablaba una profesora y ella estaba contando lo que le sucedió. Resulta, dice que el otro día la directora de su instituto le propuso celebrar una fiesta en medio de su salón de clase. Y bueno, ella dijo, no hay ningún problema porque a mí me gusta hacer este tipo de actividades. Es algo que me encanta, me gusta organizar esta pequeña fiesta con los niños. Entonces, dice ella, me enseñó unos carteles con corazoncitos muy preciosos, pero en medio de ellos habían ciertas parejas. Un hombre, una mujer, un hombre y una mujer, y después había un hombre, y una mujer y una mujer. Y ella le pregunta, así un poco asombrada por este tipo de cosas, le dice, ¿y qué es esto? Le dice, ¿para qué cosa es esto? Ah, le dice, son carteles para la fiesta, que vamos a hacer un poco de propaganda y fiesta sobre el género, le dijo. ¿Sabe? Eso es lo que estamos viviendo hoy en día, esto es lo que sucede, es la realidad de nuestra situación. Por otro lado está la campaña que ya dura hace mucho tiempo atrás, con mis hijos no te metas, ¿no? Donde se desea o se tiene la intención que en el nuevo currículo de educación se puede implantar justamente la ideología de género. Y dice, no, no es ideología de género, es la igualdad de género. La lucha por el aborto, que todavía sigue en esta cuestión, tiene que ver mucho con nuestra crisis moral. Y la crisis social, huelgas, marchas, protestas, la inseguridad ciudadana, que es lo más normal que nosotros hoy en día vemos, que es algo natural en nuestra vida. Entonces, cuando yo estaba meditando en cuanto a todas estas cosas que usted y yo hemos vivido, de lo que vivimos hoy en día, inclusive, en nuestro mismo contexto, yo empecé a pensar un poco en cuanto
a un tema en particular. Es un atributo, es una cualidad de Dios, es una característica que solamente le pertenece a Dios y a nadie más. Es un distintivo, una singularidad que tiene que ver con su perfecto carácter y que tiene que ver con la condición de su naturaleza. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de justamente la soberanía de Dios. Tendré que regresar un rato ahí. Estamos hablando de este Dios que es soberano. De este Dios en medio de todo lo que hemos vivido y pasado, y en medio de todo lo que nosotros hoy en día vemos y observamos. Necesitamos un poco enfocar nuestra mirada o volver nuestra mirada a este Dios que es soberano, que no nos ha dejado huérfanos, y no solamente a su pueblo, sino a su creación, a sus criaturas. Y queremos en esta noche meditar un poco en cuanto a esta soberanía de Dios. Y vamos a mirar algo más antes de ir al texto. La Confesión de Westminster decía algo muy, pero muy interesante en cuanto a la soberanía de Dios. Dice, Dios desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. Y nosotros nos preguntamos entonces, ¿quién está al control de los asuntos de la tierra? ¿Quién está gobernando los asuntos de la tierra y todo lo que ocurre y acontece? Y que parece que no hay esperanza y nos sentimos un poco frustrados y resentidos y un poco amargados con lo que se vive, con lo que miramos en las noticias, etcétera, etcétera, etcétera. Y vi un texto interesantísimo donde el escritor, el sabio Salomón dice, si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, no te asombres de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. ¿Sabe? Aunque el texto hebreo es un poco oscuro en cuanto a la interpretación de este texto, tanto John MacArthur, William MacDonald están hablando acerca de este más alto y dicen, es el Altísimo, es el que gobierna sobre todos. Es que puede haber funcionarios, puede haber presidentes, es que puede haber muchas personas que tienen un cargo, una posición de autoridad, pero no debemos olvidarnos que sobre este alto o estos altos gobierna uno más alto. Y es algo que nosotros no debemos olvidar. Yo quiero que me acompañe al libro de Isaías. Y queremos meditar en cuanto a la soberanía de Dios, que definitivamente es tan amplia, este atributo del Señor, pero vamos a mirar dos aspectos solamente de su soberanía. El libro de Isaías, capítulo 45. Versos del 1 al 13. Verso 1 dice así: así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados,
para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor a mi siervo Jacob y a Israel mi escogido, te llamé por tu nombre. Te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formó la luz, o que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Rocea cielos de arriba y las nubes destilan la justicia. Ábrase la tierra y produzcanse la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente, yo Jehová lo he creado. Ay del que pleita con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Diré el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Ay del que dice al padre, ¿por qué engendraste? Y a la mujer, ¿por qué diste a luz? Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador. Preguntadme de las cosas por venir. Mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Yo lo desperté en justicia, endereceré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. ¿Sabe? Y cuando uno vuelve su mirada y su enfoque a este Dios, a este Señor que gobierna sobre todo y que tiene el control de todas las cosas, definitivamente necesitamos meditar un cuanto a esa persona y dejar mirar nuestras circunstancias, dejar de mirar nuestro pasado, nuestras culpas, dejar de mirar un poco lo que debía haber hecho y no lo hice. Porque algunos cristianos viven en este tipo de cosas y en este tipo de asuntos. Cuando nosotros miramos esta porción, sencillamente tenemos que inspirarnos en un canto de alabanza. Esto nos garantiza el triunfo final, la victoria. Esto nos garantiza la paz en el corazón. Esto nos garantiza el confort y la estabilidad como cristianos que somos. Esto también nos ofrece esperanza y consuelo en medio de las pruebas. Esto nos ofrece seguridad y confianza absoluta. Cuando uno empieza a leer las Escrituras, empieza a mirar este atributo de Dios en la Biblia y escuchar versículos como, por ejemplo, todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. O textos como, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. O como cuando uno medita en la vida de Nabucodonosor, un hombre que edificó tantas obras arquitectónicas y que se consideraron de las 7 maravillas del mundo. Y aún así él alabó al Altísimo y él dijo en un momento dado, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno. O sea, su dominio no tiene fin, su dominio no acaba, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? O como uno medita y escucha lo que en otra parte dijo el profeta Isaías al pueblo, y le dice, acordado de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave
y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. O cuando uno medita en las palabras de Daniel, donde él decía, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. ¿Sabe? De repente usted ciertamente ha quitado la mirada del Altísimo. Y cuando yo estudiaba estos versículos y estudiaba esta situación, este tema en el Señor, yo reconocí en su presencia que tenía que volverme a Él, que tenía que dejar de mirar ciertas circunstancias o las circunstancias mismas y empezar a mirar a mi Dios, a mi Señor, que está en medio del control de todo. La palabra soberano viene de estos términos tanto en el hebreo como en el griego y que nos va a explayar un poco en cuanto a lo que significa la soberanía de Dios o este Dios soberano en el cual tú crees, yo también, en el cual estamos siguiendo. Soberano significa que Él es un ser independiente. Cuando uno estudia, por ejemplo, la palabra Jehová, esta palabra Jehová es sumamente interesante. La palabra Jehová tiene que ver mucho con el que da la vida o el que da el ser. Jehová significa el que da la vida, el que ha entregado la vida. Jehová significa, por ejemplo, el que está al control de todo o el que está presente. El que siempre está ahí significa Jehová. Y Jehová significa el que existe por sí mismo, el que es autosuficiente, el que siempre existió. Y cuando uno medita ahora en las palabras de la soberanía de Dios, este es el Dios independiente. Es el Dios que lo gobierna todo. Es este Dios que no responde ni rinde cuentas a nadie. Es este Dios soberano que puede lograr lo que quiere en todas las cosas. Es este Dios soberano que mira la historia, la ve delante de sus ojos de principio a fin. Y para Él no hay obstáculo, para Él no hay adversario, ni ninguna otra cosa que pueda impedir su plan y que pueda impedir que se cumplan sus propósitos. Cuando uno medita en la soberanía de Dios, entiende que este Dios es un Dios que no le teme a nadie y que no le teme a nada, que no ignora nada, que no necesita nada. Este Dios sabe que es mejor y este es un Dios que nunca se equivoca. Este Dios que controla todo, que todo es suyo y está controlando lo que vemos y lo que nosotros no vemos. Este Dios que lo entiende todo, absolutamente, pero que a veces no explica todo. Es este Dios soberano que nadie puede impedir que se cumplan sus propósitos, ni las personas, ni los sucesos, ni el tiempo. Lo que Dios planea lo hace y se cumple tarde o temprano. Tanto así que se va a cumplir puntualmente cuando Él lo quiere, todas las veces que sean necesarias. Este es el Dios soberano. Este es el Dios que está al control ahora mismo de lo que te está pasando, de lo que está sucediendo contigo, de la decisión que tú has tomado, de las cosas que han salido de tus manos y ahora no sabes qué hacer. Es este Dios soberano que en este momento está al tanto de lo que sufres, de lo que vives y de lo que pasa en tu vida. Queremos meditar en dos aspectos de la soberanía de Dios en el texto que tenemos, porque hay muchos aspectos en cuanto a su soberanía. Una de ellas vamos a mirar la soberanía de Dios en cuanto a los gobiernos del mundo, lo que está ocurriendo hoy en día en los gobiernos del mundo, pero vamos a mirar un poco en lo que Él hizo y recordar un poco la historia y cómo fue Dios soberano e implantó su característica o su atributo en medio de esta situación que se vivía. Y les cuento así, en recuento un poco lo que hemos leído. Cuando Isaías escribió esta porción, el imperio de Babilonia había conquistado y conquistaba muchos o todos los gobiernos que hoy en día conocemos y lo traducimos en nuestro contexto. Hoy en día son Israel, Irán, Irak, Arabia Saudita, Siria, Turquía, etcétera, etcétera, etcétera.
Estaban a merced del imperio de Babilonia. Nabucodonosor, rey de este imperio, fue conquistando a Jerusalén. ¿Y sabe lo que sucedió cuando él vino a Jerusalén? Devastó toda la ciudad y derrumbó el templo. Y no solamente derrumbó el templo y destruyó la ciudad, sino que primero se llevó cautivos a todo el pueblo de Israel. Y lo segundo es que profanó los instrumentos sagrados del templo y también se los robó y se los llevó. Y esto es lo que sucedió con el pueblo de Israel en un tiempo atrás. Llevó cautivos a los jóvenes, a los más, o los mejores jóvenes, diríamos en este sentido. Y finalmente los llevó a su corte y estos jóvenes eran esclavos, terminando siendo eunucos y esclavos en medio de este gobierno y de esta nación. A lo largo de la historia, después de Nabucodonosor, siguió Darío, siguió Belsasar, y también la historia cuenta que siguió el padre del Belsasar, que se llamaba Nabonido. Un poco más de historia. El 12 de octubre de 1539, un ejército liderado por Ciro el Persa marchó sobre Babilonia y lo terminó destruyendo totalmente. Totalmente. Ciro ahora estaba frente a todos estos prisioneros judíos. Y aunque no le dijo en estas palabras, al parecer esto fue lo que se debería entender. Es como si él hubiera hecho así: ahora yo soy el nuevo rey, las cosas de aquí en adelante, le dijo a todos estos prisioneros judíos, serán totalmente diferentes. Yo seré su salvador y yo soy ahora su libertador. ¿Sabe? En las palabras de Esdras, capítulo 1 en adelante, nosotros vamos a ver exactamente lo que sucede. Dice el libro de Esdras así, yo les relato rápidamente. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Y esto es exactamente lo que hizo Ciro. Ciro liberó a todos los judíos y en un día 50,000 judíos estaban retornando a su nación, a su país. Pero yo quiero que noten algo aquí, en medio de esta pequeña historia. Ciro no conocía a Dios. Ciro no amaba a Dios. Ciro no temía a Dios ni se sometía a Dios. Y según el verso que nosotros tenemos en el libro de Isaías, el verso 4, mire lo que el Señor dice acerca de Ciro. Verso 4 dice: por amor a mi siervo Jacob y Israel mi escogido, te llamé por nombre, por tu nombre, te puse sobrenombre, le dice a Ciro, aunque tú no me conociste. En el verso 5 dice: yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí, yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Él estaba trabajando para Dios. Él estaba siendo utilizado por Dios, aunque Ciro jamás conoció a Dios, ni temía a Dios, ni amaba a Dios, ni seguía a Dios. Pero Dios estaba cumpliendo los propósitos suyos. Y Él puede usar a quien quiere para hacerlo. Ciro pensaba que estaba conquistando reinos. Según el verso 1 al verso 3, vamos a mirar lo que sucede aquí. Verso 1 dice: así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, haré pedazos y te haré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Y tú pensarás que Dios tuvo una conversación con Ciro. No la tuvo.
jamás la tuvo. Estaba cumpliendo los propósitos, sus propósitos, usando a la persona que Él desea, a la persona que Él quiere. Cuando nosotros miramos de esta perspectiva, ¿cómo es la soberanía de Dios? Y cómo es que Dios usa a quien quiere, en el momento que quiere, cuando Él quiere. Nosotros miramos a este Dios soberano que controla todo. Según el libro de Esdras, ellos no solamente volverían a su tierra, sino que también se les devolvería todos los tesoros robados. Y otra de las cosas que tenemos que entender en cuanto a su soberanía es que siempre Dios obra en su soberanía con esta cualidad de Él que se llama su amor. Verso 4 dice también, por amor a David, por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por nombre, te puse sobrenombre, aunque tú no me conociste. ¿Sabe? Algo más que debes saber es que esta es una profecía, todavía no ha ocurrido. Va a ocurrir 150 años después, pero Dios ya lo ha determinado todo. Esta es la soberanía de Dios. Dios está al tanto de los gobiernos del mundo, de todo lo que ocurre, de todo lo que está pasando en nuestra misma nación, en nuestro mismo país. Dios está al control de todo, está al tanto de todo. Tarde o temprano, dice el Salmo, Dios es justo y ama la justicia. Así que si tuviéramos que aplicar un poco esta parte del control que Dios tiene sobre los gobiernos y cómo Dios hace y deshace y cómo Dios usa a quien Él quiere, deberíamos recordarnos ese viejo proverbio que dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. Este es el Señor, este es nuestro Dios. Y si haríamos una aplicación de esta parte, Dios es enteramente soberano, tiene el pleno control de todo lo que ocurre y va a hacer lo que Él quiere, se va a cumplir lo que quiere, tarde o temprano. Él puede usar al que le conoce y al que no le conoce. Él puede usar al que le rechaza y al que le recibe también, porque este es un Dios soberano. Para concretar su voluntad, Él va a hacer lo que quiere. No hay nada que pueda impedir o detener los propósitos de este Dios soberano. Dios es quien gobierna el universo y Él es el rey de la historia humana. Y es algo que tenemos que confiar y que tenemos que derramarnos en Él. No hay nada al azar en este mundo. Olvídate de la suerte. Olvídate de las coincidencias. Solo el Dios soberano que gobierna todo lo que somos y hacemos está al control de todo lo que ocurre. Entonces la primera verdad aquí es que Dios puede usar a cualquier persona, cualquier cosa para cumplir sus propósitos, porque Dios está al control de los reinos del mundo. Y número 2, la soberanía de Dios sobre nuestras circunstancias. En el verso 7, y de ahí miramos, dice, porque formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Rociad cielos de arriba y las nubes destilen la justicia. Ábrase la tierra y produzcan la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente, yo Jehová lo he creado. Ay del que pleita con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Diré el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Hay del que le dice al padre, ¿por qué engendraste? Y a la mujer, ¿por qué diste a luz? Y otra de las facetas de su soberanía tiene que ver mucho con las circunstancias que vivimos. Tiene que ver mucho con las circunstancias que tú y yo afrontamos. Si notas en el verso 7 hay una pequeña parte de ese texto que él dice que hago la paz y creo la adversidad. ¿Dios es el autor de la adversidad? Bueno, tenemos que comparar este texto a la luz del Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento dice que Dios no es que manda la adversidad, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿Pero qué quiere decir todo esto? Dos cosas. Primero, que nosotros sufrimos. Y muchas de las
respuestas a nuestras circunstancias, tiene que ver mucho con el pecado, tiene que ver con las situaciones o las decisiones que nosotros tomamos. Se llaman consecuencias y vivimos de esa forma. Pero lo segundo es el sufrimiento. El pecado nos lleva al sufrimiento. Pero también tenemos que hablar de las pruebas y situaciones que vivimos, que estamos viviendo con justicia, con rectitud, y vienen este tipo de cosas y no podemos manejar las circunstancias, no podemos cambiarlas, no podemos retroceder el tiempo y hacerlas mejor para que pueda traer un buen resultado. Entonces confiamos en Dios y empezamos a pensar que Dios quien permite circunstancias y que haya sufrimiento en nuestra vida. En este momento mismo puede ser problemas en el trabajo, puede ser conflictos matrimoniales, la salud se ha quebrantado, puede ser que estás pasando un periodo de profunda soledad, puede ser que hayas perdido un ser querido muy recientemente, o quizás ese vacío que piensas que jamás del todo, jamás se volverá a llenar. No lo sé, pero tienes que decidir en cuanto a tus circunstancias. O vas a seguir viviendo, jalando, resentido, amargado, o te vas a rendir, o te vas a depositar en Dios, que lo ha permitido, que aún en medio de nuestros fracasos, Dios lo ha permitido. ¿Aceptarás la situación como algo que Dios está permitiendo en su soberanía? ¿Confiarás que Dios está cumpliendo sus propósitos y te vas a entregar a Él? ¿Vas a pelear? ¿Vas a resistir todavía? No vas a dejar que la culpa se vaya. Que esa situación que no pudiste manejar, tienes que dejarla ir. Tienes que dejarla fluir. Esto tiene que ver mucho con las circunstancias que vivimos en medio de la soberanía de Dios. Dos ilustraciones en cuanto a este juicio. En el verso 9 dice: ay del que pleita con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Diré el barro al que lo labra: ¿qué haces? Podrá por el barro, están construyendo el vaso, lo están haciendo mucho mejor, y el vaso empieza a hablar y le dice al alfarero: ¿por qué haces así? ¿O qué es lo que haces? Es algo insólito, no sucede, no ocurre. Y la segunda ilustración que usa el profeta, de los padres a hijos, como dice en el verso 10, hay del que le dice al padre: ¿por qué engendraste? Y a la mujer: ¿por qué diste a luz? Eso es lógico preguntarse. Eso es lógico preguntar, recriminar. Hay circunstancias que han salido de tus manos. A Napoleón le preguntaron: Napoleón, ¿por qué tienes tantas victorias? ¡Wow! Asombroso Napoleón, cómo conquistaba reinos. Y un día le preguntaron a Napoleón: Napoleón, Dios está del lado de Francia, ¿verdad? Lo que le querían preguntar es: claro, estás venciendo porque Dios te está dando ayuda, Napoleón. Y Napoleón, muy arrogante, dijo: Dios está del lado del que tiene la artillería más pesada, dijo Napoleón. Y después de eso, en la batalla de Waterloo, aquellos que siguen la historia de Napoleón, perdió totalmente y su reino se vino abajo sobre su misma cabeza. Ya años después, exiliado, Napoleón citó las palabras de un personaje que dijo: el hombre propone, pero Dios dispone. Así que cuando nosotros miramos la soberanía de Dios en medio de las circunstancias, es que podemos tener todo tipo de sueños, planes, ideas, hasta podemos agotarnos intentándolas y cumpliéndolas. Pero al final de todo, recuerda que todo se trata de este Dios soberano. Nuestra única decisión real es si estamos a favor o en contra de Dios, si estamos luchando con Dios.
Y aunque parezca asombroso, decía un escritor, Dios obrará sus propósitos independientemente de la decisión que tomemos. Y esto tiene que ver con la soberanía de Dios y el libre albedrío. Y aquí nos vamos a meter en una cuestión que no vamos a tocar ahora porque las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Las reveladas son para nosotros. Esta segunda verdad dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Amén. Amén, iglesia. Y a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Dice, esto es a los que conforme a su propósito. O en otra versión dice, a los que responden a su propósito son llamados. Así que yo quiero que me acompañe a orar un momento a Dios en este tiempo que tenemos. ¿Sabe, pueblo? Esta noche es un llamado a enfocarnos en la persona de Dios. ¿Sabe, iglesia? Tenemos que volver nuestra mirada de este Creador, este soberano Dios, que no nos ha dejado huérfanos, que no nos ha dejado solos, no solamente en lo que está sucediendo en los gobiernos del mundo, y lo que está sucediendo exactamente ahora mismo en nuestra sociedad, pero también en medio de nuestras circunstancias. ¿Por qué fue? ¿Por qué a mí? Una vez más, nuevamente yo. Dios no juega a los dados. Para Dios no existen casualidades. ¿Y qué te parece si oramos a Dios y volvemos nuestra mirada al Creador? Y si en alguna forma, en alguna parte, en algún momento dado Dios ha escudriñado tu corazón y te ha enseñado Dios acerca de su soberanía en cuanto a tus circunstancias, en cuanto a tus decisiones, en cuanto a lo que está tomándote por sorpresa, en cuanto a que eres una persona que sigue mucho la política y amas tanto la política, que estás metido en ella y te estás desenfocando de este Dios soberano, que tiene el control de todo, que todos los corazones de los reyes, de los líderes mundiales, están en el corazón de Jehová, con la mano de Jehová. Oramos a Dios.